Hola, ya vimos en otro vídeo anterior lo que es la función derivada o simplemente llamada derivada y cómo se halla. Hoy lo que vamos a estudiar, son las derivadas de algunas funciones elementales con las que vamos a trabajar precisamente este curso. Bien, pues vamos a empezar por una muy fácil, muy sencilla. La función constante. Es decir, una función que siempre vale lo mismo. F de x igual a k, en donde k representa un número real. Por ejemplo, esto puede valer 5, esto puede valer 14, menos 8, 3 medios. Es decir, estamos hablando de funciones cuya gráfica es una recta paralela al eje de abscisas. Lo que queremos averiguar, como dije antes, es la función derivada, la derivada de todas las funciones que tienen este aspecto. Y para ello nos tenemos que acordar de cómo se halla la función derivada, cómo se halla la derivada de una función. Y f' de x, la derivada, recordad, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Siempre tendremos que hacer este límite, salvo que sepamos otras cosas, que es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de esta función, pues tengo que aplicar la definición. ¿Y quién es, en nuestro caso, f de x más h? Pues lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues sustituir esto por x más h. Y si aquí pongo x más h, nuestra función, ¿cuánto vale? K, porque siempre vale k. Entonces esto va a ser k. ¿Y cuánto vale f de x? Pues f de x nos están diciendo que es k, con lo cual este límite en nuestro caso concreto es k menos k partido por h. ¿Podemos operar? Sí, pues operamos k menos k, 0 partido por h. ¿Podemos operar? Efectivamente, 0 partido por h, 0. Y ahora ya podemos calcular el límite. Fijaos que aquí y aquí lo que hemos hecho ha sido hacer cuentas. Simplemente no hemos hablado nada de límites, nada. Ahora sí, ahora ya podemos hablar de límites. ¿Y cuál es el límite de 0 cuando h tiende a 0? Pues como estamos calculando un límite cuando la variable tiende a un número real, lo que hay que hacer es sustituir la h por 0. Como aquí no tenemos h, pues esto me va a dar 0. Siempre 0. Entonces, podemos afirmar que la derivada de todas las funciones que tengan este aspecto es 0. Siempre que yo aquí tenga un número real, sé que la derivada va a ser 0, porque lo hemos demostrado aquí. Y no necesito, entonces, a partir de ahora, repetir todo esto siempre en cada caso particular. Si aquí me dan un 3, pues aquí tendría 3 menos 3 partido por h, 0. Si aquí tuviera un 14, 14 menos 14, no tengo que repetirlo porque acabamos de demostrar que la derivada siempre es 0. O sea, que a partir de ahora, directamente, cuando me den una función como aquí, la función f de x igual a 5, ¿cuál es su derivada? Pues por lo que acabamos de ver, 0. Ya está. Ya no necesito aplicar esto. Si me dan una función f de x igual a 3 octavos, ¿quién es su derivada? 0. ¿Y si me dan esta función? ¿Cuál es su derivada? Pues exactamente igual, porque pi es un número real, más feo o más bonito que 5 y 3 octavos, pero es un número real, por lo tanto, la derivada 0. Ya hemos visto el primer
tipo de funciones elementales y su derivada correspondiente. Vamos a ver uno segundo. Si nos dan una función potencial, es decir, una función que tenga este aspecto, x elevado a n, en donde n, ¿qué es? N es un número real. Es decir, x elevado a 7, x elevado a 3 medios, x elevado a pi, x elevado a raíz de 7. ¿Quién será su derivada? Pues es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo haremos? Pues como siempre, partiendo de la definición. Partiendo de la definición. Entonces, en nuestro caso, escribimos la definición y ahora sustituimos o hallamos f de x más h. ¿Quién será f de x más h? Pues si en lugar de x pongo x más h, aquí en lugar de x, x más h. Con lo cual me quedará x más h, todo ello elevado a n. Menos, ¿y quién es f de x? Pues x elevado a n. Con lo cual nos queda este límite. Este límite. ¿Podemos hacer aquí alguna cuenta, algún cálculo? Pues de una manera inmediata no. Si nos disponemos a hallar el límite, cuando h tiende a 0, resulta que tenemos, cuando h tiende a 0, esto va a ser 0, x más 0 es x elevado a n, menos x elevado a n es 0, numerador 0 partido por, cuando h tiende a 0, 0, 0 partido por 0. Es una indeterminada. Es una indeterminada que como h tiende a 0, sabemos que tenemos que resolver factorizando, con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, factorizando. ¿Puedo factorizar aquí? Pues claro, la cosa no es sencilla, porque aquí no tengo... ¿Cómo aplico aquí Ruffini? ¿Cómo aplico aquí identidades notables si no tengo claro quién es este exponente? Entonces no podemos factorizar así de una manera inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues lo único que podemos hacer es desarrollar esta potencia. ¿Y cómo desarrollamos esta potencia? Si el exponente fuera 2, sería muy fácil. Si fuera 3, también. Pero si es 7, ya no es tan sencillo. ¿Cómo lo haremos entonces si tenemos aquí un exponente 7? Pues lo que tenemos que hacer para desarrollar esto es aplicar la fórmula del binomio de Newton. Si no os acordáis de ella, hay otro vídeo en el canal en donde os explica cómo se desarrolla esta fórmula, el binomio de Newton. Entonces, nosotros vamos a ponerla ya directamente y ese límite nos queda así. Asusta un poco, ¿no? De entrada parece que asusta un poco, pero esto se va a reducir bastante. Fijaos, aquí tenemos este límite. He puesto entre paréntesis lo que es el desarrollo del binomio de Newton. Si nos disponemos aquí a hacer este límite directamente, pues ya os digo yo que os va a quedar 0 partido por 0. Entonces no vamos a sacar nada. Pero sí que se puede hacer algo. Aquí se puede operar antes de calcular el límite. Recordad que siempre antes de calcular el límite hay que operar. Aquí podemos operar, podemos hacer algún cálculo, alguna cuenta. Pues sí que se puede, fijaos. Aquí tenemos x elevado a n y aquí x elevado a n. Y además tenemos un signo menos, con lo cual este x elevado a n menos x elevado a n se nos cancelan y lo que nos queda es este límite. Es decir, nos queda esto de aquí en el numerador, todo esto partido por h. Todo esto partido por h. Y aquí de entrada ya no podemos hacer más cálculos. Entonces nos disponemos a hallar el límite, como siempre. Cuando h tiende a 0. Pues cuando h tiende a 0 tenemos todo esto, que no depende de h, pero aquí hay una h. Hay una h que está multiplicando. Por lo tanto,
Cuando h tiende a 0, esto va a ser 0 por todo esto que es 0. Aquí, todo esto por 0 también. Y si os fijáis, todos los términos tienen alguna h multiplicando, con lo cual todos los términos van a ser 0 al hallar el límite, porque voy a tener 0 por todo esto que es 0, 0 por todo esto que es 0, 0 por todo esto, 0, 0 por todo esto que es 0, lo mismo aquí, y el último, tengo h elevado a n, que cuando h tiende a 0 es 0 elevado a n, que es 0. O sea, todo el numerador es 0, o tiende a 0, mejor dicho, tiende a 0. Y este de aquí también. Con lo cual, lo que obtenemos es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. ¿Qué podemos hacer? Pues con lo que sabemos hasta ahora, hay que factorizar. ¿Podemos factorizar? Pues sí que se puede. Que no os asuste el aspecto porque sí que se puede. Fijaos que, como acabamos de ver, todos los términos tienen alguna h multiplicando. Entonces, eso quiere decir que podemos sacar h factor común. Sacamos una h factor común. No lo voy a escribir, ¿vale? Esto lo podéis escribir vosotros si queréis aparte. Sacamos una h factor común. ¿Y a quién va a multiplicar? Pues va a multiplicar a todos los términos que tenemos aquí, pero con el exponente de la h reducido en una unidad. Aquí, esta es la h que va a salir multiplicando, con lo cual nos va a quedar nx elevado a n menos 1. Aquí nos va a quedar todo esto con el exponente de la h 1, porque recordad que estamos sacando una h factor común. Aquí me va a quedar h al cuadrado, aquí h elevado a n menos 3, h elevado a n menos 2 y h elevado a n menos 1. Entonces, hemos sacado una h factor común, que esa h factor común y esta h se simplifican, con lo cual nos queda precisamente esto de aquí, lo que está dentro del paréntesis al sacar factor común. Esto es lo que hemos puesto dentro del paréntesis a la hora de sacar la h factor común, o lo que os decía, fijaos, esta h la sacaba factor común y dentro del paréntesis me quedaba nx elevado a n menos 1. Aquí si yo saco una h factor común, la h me queda elevado a 1, que es lo que tengo aquí. Aquí la h factor común me quedaba h al cuadrado y siempre el exponente una unidad menos. Bien, ya hemos simplificado. Si ya hemos simplificado, como siempre, volvemos a intentar calcular el límite. Cuando h tiende a 0, pues aquí no hay h, por lo tanto esto va a quedar así. Cuando h tiende a 0, aquí tengo una h, por lo tanto 0 por todo esto, que va a ser 0. Aquí me quedará todo esto por 0, porque el h tiende a 0, aquí tengo que sustituir por 0, me queda 0 por todo esto, que es 0. Y si os fijáis, como habíamos comentado ahora mismo, hace un rato, esta h aparece en todos los términos, excepto en el primero. Por lo tanto, todo esto, cada uno de los términos van a ser 0. Y entonces, el límite, ¿qué nos va a quedar? Pues solamente el primer término, n por x elevado a n menos 1. Y esta es precisamente el valor de la derivada en estos casos. Entonces, fijaos cómo esto inicialmente nos asustaba un poco, pero luego, al hallar el límite, se nos va prácticamente todo y nos queda n por x elevado a n menos 1. Con lo cual, siempre que tenga una función potencial,
podemos decir que su derivada, ¿quién es? N por x elevado a n menos 1. Y repito que hemos hecho esto para cualquier valor de n. Entonces, ahora me den la función potencial que me den, yo no necesito desarrollar todo esto. Ya hemos deducido de una manera genérica quién es esa derivada. A partir de ahora no tengo más que aplicar esta fórmula, que me dan x elevado a n, la derivada n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si me dan x elevado a 5, ¿quién es la derivada? Pues aplico esta fórmula. En nuestro caso ahora la n es 5. Con lo cual, ¿qué nos queda la derivada? 5 por x elevado a 4. Pues ya está, ya tenemos la derivada. Si me dan esta función, x elevado a 7 medios, pues la n es 7 medios. Pues ¿quién es la derivada? 7 medios por x elevado a 7 medios menos 1. 7 medios menos 1, 5 medios. Con lo cual, f', 7 medios por x elevado a 5 medios. Y así sea quien sea la n. Entonces, a partir de ahora, no necesitaremos desarrollar todo esto que hemos visto porque ya lo hemos hecho para cualquier valor de n. Bien, pues a partir de ahora, o mejor dicho, en esta diapositiva lo que vamos a hacer va a ser ver las derivadas de las distintas funciones elementales con las que vamos a trabajar. Ya hemos visto la función constante, cuya derivada es 0. Ya hemos visto la función potencial, cuya derivada es el exponente baja multiplicando y la x queda elevado a una unidad menos. Y ahora, si me dan la función seno, ¿quién es su derivada? Pues tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que aplicar la definición de derivada y hallar este límite. Es decir, hacer el límite de f de x más h menos f de x partido por h. En nuestro caso, ¿quién es f de x más h? Pues si aquí en lugar de x pongo x más h, aquí en lugar de x más h. Con lo cual me quedará el seno de x más h menos f de x seno de x. Nos quedaría, o nos queda, mejor dicho, este límite. Bien, este límite, ¿podemos simplificar algo? Pues no. ¿Hay un límite directamente? Podemos hacer el límite directamente. Y al hacer el límite directamente, ¿qué nos queda? Cuando h tiende a 0, esto es 0, seno de x menos seno de x, 0 partido por 0. Siempre os va a pasar esto, en el primer paso, siempre. 0 partido por 0. Una indeterminada. Una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Habría que factorizar. Aquí podemos factorizar. Complicado, ¿no? Con estas funciones trigonométricas, complicado. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer era dos cosas. O bien aplicar el seno de alfa más beta, desarrollar esto, o bien aplicar la fórmula de seno de A menos seno de B. Entonces, pues es cuestión de probar. Bien, si hacéis la segunda que dije, seno de un ángulo menos seno de otro, os va a quedar este límite. Claro, si hacéis el límite directamente, os va a quedar otra indeterminación del tipo 0 partido por 0. Factorizar no se puede factorizar nada. ¿Qué ocurre ahora? Bien, aquí ahora lo que hay que hacer es aplicar una serie de resultados que vosotros desconocéis. Entonces, en segundo de bachillerato lo podréis hacer, pero de momento no. Entonces, esto habría que continuar desarrollando este límite, pero repito que como no sabéis, pues no lo vamos a hacer y os vais a tener que creer, pues,
que la derivada de esta función es la función o es el coseno de x. La derivada del seno de x es coseno de x. Vale, pero todo se hace a partir de aquí, ¿eh? Todo se hace a partir de aquí. ¿Qué ocurre? Que a partir de, o sea, lo que vamos a decir ahora, todas las funciones que vamos a escribir ahora, el cálculo del límite requiere una serie de resultados, de conocimientos que vosotros no sabéis. Entonces, pues, os vais a creer las derivadas que vamos a poner aquí y vamos a trabajar con esos resultados, ¿vale? Pero siempre se pueden calcular, ¿vale? Ahora vamos a dar, repito, una receta, pero esto viene de algún sitio. No es que alguien un día por la mañana se levantó y dijera, pues mira, la derivada del seno es el coseno y la derivada de la tangente es no sé qué. No, todo eso sale de aquí. Eso es lo que os tiene que quedar claro, que todo el cálculo de derivadas sale de aquí. Bien, pues vamos a ver más funciones elementales. La función coseno de x, ¿quién es su derivada? Pues menos seno de x. Fijaos, la del seno es el coseno, la del coseno menos seno de x. ¿Quién es la derivada de la función tangente? Que también, repito, sale de aquí. ¿Quién es la derivada de la función tangente? Pues es 1 partido por coseno cuadrado o también 1 más tangente cuadrado. Podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones, cualquiera de las dos, en cada momento la que más nos interese. ¿Quién es la derivada de la función arcoseno de x? Pues es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La cosa ya se empieza a complicar un poco, ¿eh? Pero no va a ir más allá, no va a ir más allá. ¿Cuál es la derivada del arco coseno de x? Pues igual que esta, pero con un signo menos delante. Repito, una vez más, que todo esto lo estamos dando así, pero viene de la definición. Pero como vosotros no podéis saber hallar esos límites, estamos dando ya el resultado final. ¿Cuál es la derivada del arco tangente de x? Pues es 1 partido de 1 más x cuadrado. Esta se utiliza bastante, ya lo veréis. Y la derivada de e elevado a x, la más fácil de todas. E elevado a x. Ella misma, ella misma. Y si en lugar de ser la base el número e, fijaos que es un caso muy particular. ¿Por qué se pone aparte? Se pone aparte porque esta es muy utilizada, utilizadísima. Pero en un caso genérico de cualquier base, mayor que 0, evidentemente, al ser una función exponencial, esta es la función exponencial, la derivada de a elevado a x es a elevado a x, ella misma, logaritmo neperiano de a. Fijaos cómo esto de aquí es un caso particular de este. Este es el caso general. Si aquí en lugar de a yo pongo e, aquí en lugar de a tengo que poner e. Y me quedará e elevado a x por logaritmo neperiano de e. ¿Y quién es el logaritmo neperiano de e? Pues es 1. Con lo cual me queda e elevado a x por 1. ¿Veis cómo este es un caso particular? Pero siempre se pone aparte porque, repito, es una función muy utilizada. Nos quedan dos. La derivada del logaritmo neperiano de x, pues 1 partido por x. Y la derivada de la función logaritmo en base a de x. Ahora ocurre exactamente lo mismo. Fijaos que este logaritmo neperiano, ¿qué es? Es el logaritmo en base e de x. Y aquí estamos hablando del logaritmo en base a de x. Es un caso particular de este. Esta es un caso particular de esta. En donde la a
Aquí vale e. ¿Quién es la derivada? La derivada es 1 partido por x logaritmo neperiano de a. Fijaos cómo, repito, si aquí en lugar de a ponéis e, si aquí en lugar de a ponéis e, aquí os va a quedar otra vez logaritmo neperiano de e, y el logaritmo neperiano de e es 1, con lo cual os queda 1 partido por x, precisamente lo de arriba. O sea que aquí este es un caso particular de este, y este de aquí es un caso particular de este. Bien, esto de aquí, utilizando las propiedades de los logaritmos, también lo podemos escribir de esta manera. Bien, pues aquí tenéis las derivadas de todas las funciones elementales con las que vais a trabajar este año y el año que viene. Esto en el siguiente vídeo vamos a ver algo no que se complique, sino no vamos a estar siempre con funciones tan sencillas, claro. Y si a mí me dan, por ejemplo, la función seno de x elevado a la quinta, claro, ahí tengo una función seno, pero tengo una función potencial. Es decir, tenemos dos funciones. Bueno, pues ese caso lo vamos a ver en otro vídeo. Ese y la mayoría de los casos que se nos van a presentar los vamos a ver en otro vídeo. Esta es la base, esta es la cimentación, y a partir de aquí vamos ya a ampliarlo un poco más, a complicarlo, digamos, un poquitín más, pero no mucho.